Bueno, bienvenidos. Ahora sí, oficialmente. Bueno, ya les vengo dando la bienvenida hace unos cuantos días. Y en realidad, bueno, la bienvenida oficial también inició el lunes. Hoy lo que empieza son estas 4 clases que vamos a hacer, estos 4 videitos que yo les he grabado, donde vamos a estar hablando y profundizando un poquito más en la teoría de por qué este tipo de alimentación es la más saludable para nuestro cuerpo, y vamos a estar hablando de qué es la alimentación inflamatoria o no saludable, de los alimentos reales, de los alimentos que no lo son, de los alimentos que nos pueden sanar y ayudar a vivir mejor, de los alimentos que nos enferman y el por qué sucede todo esto en este cuerpo. Así que bienvenidos a Despertando a la Salud, las claves de la alimentación antiinflamatoria. Y te voy a explicar más o menos en qué va a consistir estas clases, estas 4 clases que vamos a transitar en estas próximas 2 semanas. Vamos a hablar, hoy vamos a hablar de por qué enfermamos, cuáles son las causas que nos hacen estar enfermos. Luego hablaremos la próxima entrega. Vamos a explicar un poquito qué es el contexto evolutivo y por qué eso sucede así. Luego la próxima semana empezaremos a hablar, sí, entonces de qué comemos. Entonces, tanto no, esto no, esto no. Bueno, no, quédate tranquilo, no es tan así. Vamos a ver realmente qué es lo que se puede comer y qué es lo que se puede disfrutar y cómo se puede disfrutar para comer bien, rico y estar saludables. Y por último, te voy a dar los 4 pilares de la salud. Te voy a entregar el secreto de la felicidad y del bienestar. Así que hoy vamos entonces a empezar con esta primera lección, con esta primera perla de contenido que he denominado ¿por qué enfermamos? Entonces, ¿qué vas a descubrir? ¿Qué es la inflamación silenciosa? ¿Cómo se produce? ¿Qué es la insulina? Te voy a contar cuáles son los procesos degenerativos crónicos. Y te vuelvo a preguntar entonces, ¿por qué y de qué nos enfermamos? ¿No? Es la gran pregunta. Hasta hace muy poco tiempo, hablando de algunos años, la teoría genética era la que estaba en boga. La teoría genética es aquella que decía que con esto del proyecto del genoma humano y que se habían descubierto todos los genes o la mayoría de los genes, no, en realidad todos, descubrieron todos los genes que tenía nuestro ADN. Se creía que se iba a poder descubrir y solucionar la mayoría o casi todos los problemas de salud. En realidad lo que se descubrió con el genoma humano, con el descubrimiento del genoma humano, es que no es, más allá del 20 a 30% es el determinismo genético. Esto quiere decir que solo el 20 a 30% tiene que ver con la información que tenemos en los genes. El resto de los procesos mórbidos, o sea, el resto de las cosas que nos enferman, tienen que ver con nuestros hábitos y estilo de vida. Esto es así, mira, el 20 a 30% depende de esa semillita que tenemos en nuestro ADN. Esto es como si plantás una semilla en tu jardín. Pero si no la regás, si no la abonás y si no le da el sol, esta semilla no va a crecer. Esto, para que te des para que te des una idea, es el ejemplo de una enfermedad. Por eso ese famoso experimento donde toman a 2 gemelos, univitelino se llama, o sea, 2 gemelos idénticos, con la misma información genética, los separan al nacer y uno a los 40, 50 años es obeso, tiene diabetes, hipertensión y quizás algún evento coronario, tuvo un infarto o una ACV, y el otro vive hasta los 80 años sin tomar ningún medicamento. Esto es, para que puedas entender que de la misma información genética, de las mismas semillas que tiene el ADN, uno se enfermó y el otro no, ¿sí? Esto es, hoy sabemos que entonces que el 70-80% de nuestra salud depende de los hábitos de vida. Y eso es un poco de lo que va, por lo menos este primer video. Entonces, ¿qué es la inflamación silenciosa, no? Muchos
creemos que la inflamación silenciosa o que la inflamación es esto. Es haber comido mucho o haber tomado demasiado y tener una panza, un intestino, un estómago hinchado y que nos moleste el cinturón ahí, que esté a punto de explotar y bueno, con tener que tomar algún antiácido, ¿no? Para mejorar esta situación. Igual, lo más lejos a esta situación. La inflamación silenciosa es una inflamación, para que entiendas, es el caldo de cultivo de todas las enfermedades crónicas. Es una consecuencia de múltiples factores. El principal es la alimentación. La enfermedad silenciosa en principio es un intento que hace el cuerpo de protegernos de la acidez que generan los tejidos por la mala alimentación que le provocamos, ¿sí? Cuando nosotros ingerimos alimentos de mala calidad, que ya vamos a ir viendo, se produce una respuesta ácida y que el cuerpo trata de resolver con inflamación. A diferencia de la inflamación aguda, que es aquella producida por algún golpe o por alguna infección, la inflamación silenciosa es una inflamación de bajo grado, por eso también tiene ese nombre, inflamación crónica de bajo grado, pero que se mantiene en el tiempo por muchísimos años. A diferencia de la inflamación aguda, que por ejemplo yo tengo una neumonía, me tomo el antibiótico, hay una inflamación porque yo estoy con tos, yo estoy con secreciones, yo estoy con fiebre, hay un proceso inflamatorio agudo, me curo y al mes, a los 15 días, puedo estar corriendo de nuevo. La inflamación silenciosa es de bajo grado por eso mismo, porque es muy leve, pero es, como te decía antes, es la predisposición, es el caldo de cultivo a sufrir todas las enfermedades que hoy denominamos crónicas degenerativas. Son las enfermedades de la sociedad occidental, le dicen también. ¿Y cómo se produce? Bueno, sobrepeso y obesidad. Esto es lamentable, pero es así. Las personas con sobrepeso y las personas con obesidad, la gran mayoría, si no son todos, están cursando con un proceso de inflamación silenciosa o inflamación crónica de bajo grado. Te voy a explicar que en esto tiene mucho que ver la grasa, el tejido adiposo. El sedentarismo, en realidad, no es que el sedentarismo produce inflamación crónica silenciosa. La actividad física, el movimiento, el ejercicio, limpia, elimina esa inflamación. Y por eso es prácticamente una obligación de nosotros los médicos prescribirla correctamente. El estrés, vivir estresados, que vamos a hablar un poquito de eso, de qué es el estrés. Vivir estresado genera altos niveles de hormonas como el cortisol que producen inflamación crónica silenciosa. La hiperpermeabilidad intestinal. ¿Qué es esto? Esto es un mal funcionamiento que se produce en nuestro intestino, que es una barrera enorme por la cantidad de metros cuadrados o cúbicos que tiene y que está en contacto con el exterior, porque en realidad si nosotros vemos a la boca o al tubo digestivo como un tubo abierto, ¿sí? Por arriba y por abajo, está en contacto permanente con el exterior. Y este es el primer contacto que tiene nuestro sistema inmunológico para activarse y defendernos. Cuando hay una hiperpermeabilidad intestinal, hay una sobreexposición de antígenos, se llama así, de bichitos, de bacterias, de sustancias tóxicas a este sistema inmunológico que el 80% está en el intestino y se sobreactiva. La hiperpermeabilidad intestinal es la base de la autoinmunidad, de los procesos autoinmunes. Cuando nosotros tenemos sobreactivado un sistema inmunológico, es factible que se active y ataque nuestros propios tejidos. Bueno, esos son mis perritos ladrando. Entonces, la hiperpermeabilidad intestinal, que ya vamos a ver con qué alimentos se producen, es una de las causas importantísimas de la inflamación crónica silenciosa. Y por último,
La hiperinsulinemia. Vamos a ver de qué es esto porque es la clave por lo menos de lo que va a ser este programa, este reto plan alimentación antiinflamatoria. ¿Qué es la insulina? La insulina es la hormona reina. La insulina es una hormona que se produce en el páncreas y que tiene múltiples funciones que son vitales, pero en realidad es una clave importantísima en nuestra salud y en los procesos que ya vamos a ver y que tienen que ver muchísimo con la inflamación. ¿Cuáles son sus funciones? ¿Cuáles son las funciones de la insulina? Bueno, la principal, ingresar la glucosa, el azúcar que nosotros incorporamos en la dieta, a nuestras células. A todas no, en realidad básicamente a tres tejidos importantísimos. No importa quizás esta información, pero es tan importante que aunque no importe, tenés que saberla. La insulina hace entrar azúcar, sobre todo glucosa. La glucosa es uno de los tipos de hidratos de carbono de azúcar. Hace ingresar la glucosa al hígado, al músculo y al tejido adiposo. ¿Sí? Esto es clave, ya te lo vas a entender. Entonces, debido a esta función, reduce el azúcar en sangre. Produce tejido adiposo. ¿Por qué? Porque cuando la insulina está trabajando y la glucosa está ingresando, sobre todo al hígado y a los músculos, llega un momento en que estos dos tejidos no tienen más capacidad de almacenar esta glucosa. Entonces, ¿qué hace la insulina? La glucosa, manda este azúcar que hemos comido a los tejidos de reserva, como lo son el tejido adiposo, la grasa. Ahí empieza uno de los grandes problemas. Y por otro lado, otro gran problema es que cuando tenemos niveles de insulina alta, no se degrada, o sea, no sale el azúcar que yo guardé en el tejido adiposo, en la grasita, no sale a la sangre para poder ser usada. Entonces, ahí vamos viendo la base, en este caso, del sobrepeso, de la obesidad, de la gente que no puede bajar de peso, quizás porque tiene niveles de insulina muy alta. Entonces, te vuelvo a preguntar, ¿de qué nos enfermamos? Entonces, como te decía, de lo que hoy sufre la sociedad occidental actual son los llamados procesos degenerativos crónicos. Las enfermedades reumáticas, la diabetes tipo 2, la hipertensión arterial, las dislipidemias, la demencia, el cáncer, el hipotiroidismo. Podríamos estar hablando toda la tarde de qué son los procesos degenerativos crónicos. Lo importante y lo que me gustaría que entiendas, por qué estás acá, por qué estás en este reto, en este plan alimentario antiinflamatorio, es porque es esto lo que queremos evitar. El sobrepeso y la obesidad son un problema importantísimo de la alimentación que estamos teniendo. La alimentación típica americana le llaman, ¿no? Porque en esto sí nos copiamos a la perfección de nuestros vecinos del norte, ¿no? Las hamburguesas, las gaseosas, el tipo de alimentación ultra procesado que ellos comen, que ya te voy a explicar y ya vamos a definir concretamente a cuáles de ellos nos referimos. El sobrepeso y la obesidad como base, como caldo de cultivo, te vuelvo a repetir esta frase, de todas estas enfermedades, es importante y es crucial que lo entiendas. Con este tipo de alimentación, ¿bajás de peso? Sí. Va a haber un descenso de peso, pero natural. Porque yo siempre les digo a los pacientes, no hay, en una alimentación saludable no hay sobrepeso. Porque el cuerpo, al no tener una hiperinsulinemia, está permanentemente degradando reservas que puede guardar durante la ingesta. Entonces, en un cuerpo saludable, en un cuerpo que está sano, no existe el sobrepeso, no existe la obesidad. No podemos romantizar a las personas obesas, por supuesto, no, sin querer ser
un extremista de la alimentación, pero no romanticemos la obesidad, no romanticemos el sobrepeso. Si hay acumulación excesiva de tejido adiposo, es porque hay una alimentación, una mala calidad en la alimentación. Hay diversos procesos, entre ellos una hiperinsulinemia, una hiperpermeabilidad intestinal, y se está produciendo un proceso inflamatorio en el tejido adiposo que está generando enfermedad, o por lo menos predisponiendo a que esa persona se enferme. Entonces, lo más importante, te vuelvo a preguntar, ¿por qué y de qué nos enfermamos? Nos enfermamos de los hábitos y el estilo de vida. La mala alimentación, ¿sí? Comer muchas veces por día, picotear, la ansiedad que esto produce, el sedentarismo que esto produce, ¿sí? El no indicar la actividad física que realmente nuestro cuerpo necesita, que vamos a hablar un poquito de eso, por lo menos un poquito de eso. Te voy a contar por qué nuestro cuerpo necesita moverse hasta el último día de nuestra vida. Para evitar esto, ¿sí? Para evitar las enfermedades de la sociedad actual, los procesos degenerativos crónicos. En resumen, ¿qué vimos en este pequeño video? Y es el más largo, así que si te aburriste, quédate tranquilo que los otros son más prácticos. Pero era importante dar el puntapié inicial y plantar las bases de a lo que nos vamos a referir en estas 4 semanitas de reto. Vimos la inflamación silenciosa, ¿sí? Te di las bases de por qué esa inflamación pequeñita de bajo grado va haciendo que nuestro cuerpo empiece a trabajar cada vez un poquito peor y predisponga a estar enfermo, al sobrepeso, a la obesidad y a todas esas enfermedades que llamamos degenerativas crónicas. ¿Cómo se produce? ¿Sí? ¿Cómo se produce? Te conté algunos aspectos de los mecanismos que van generando esta inflamación. Te presenté a la hormona reina, ¿sí? La principal, la insulina, la clave para entender la mala alimentación. Y vimos las enfermedades degenerativas crónicas, y con esto lo que vamos a evitar teniendo una buena alimentación y sobre todo teniendo buenos hábitos de vida, buena calidad en nuestro estilo de vida. Entonces, ¿qué vamos a ver? La próxima entrega, el contexto evolutivo. Y vas a entender por qué hoy nos pasa lo que nos pasa, ¿sí? Cómo fue sucediendo esto. Así que ojalá no te hayas aburrido mucho. Esto me apasiona, así que yo podría estar hablando muchísimas horas de esto. Traté de hacerlo bien cortito. Las próximas entregas son más cortitas, quédate tranquila. Y bueno, nada, si querés, si no te parece una tortura, podés volverlo a escuchar. Igualmente, después de cada entrega, el día siguiente, te voy a estar mandando un texto con lo más importante de cada clase. Así que sin más, a comer sano. Vamos a aprender a comer, que es lo más importante. Pero lo más importante aún, ¿por qué? ¿Por qué hay que comer de esta manera? Así que nos vemos la próxima. Gracias.